Bueno, pues continuamos con las ponencias de nuestra Semana de Misionología, esta 71 edición, y por hacer un pequeño balance también para que la ponente Leticia tenga un poco de conocimiento de la línea argumental en la que estamos. Recordamos que el lunes por la tarde, don Lucio Adrián abrió con esa conferencia marco la comunicación en clave de persona o para hacer mejor la persona o al servicio de la persona, una conferencia marco. Ayer, a lo largo del día, reflexionamos sobre diferentes ámbitos teóricos de la comunicación al servicio de la cultura o en la cultura, la comunicación al servicio de la pastoral. Esa fue la segunda ponencia, las dos comunicaciones y ese marco que nos hizo también el profesor y el director de ABC, Víctor Rubido, que nos hizo esa comunicación un poco más desde los medios, desde las personas que se dedican profesionalmente a la comunicación, lo que era interesante con esa conferencia también, mucho más si queréis actual, pero sobre todo que nos ubicaba en este argumento en el que estamos continuamente. Por la tarde, 3 experiencias misioneras de comunicación. Tuvimos ese encuentro virtual con Jesús Ruiz, con el obispo de Centroáfrica, también Luis Modino estuvo aquí con nosotros, y esa experiencia de comunicación en Brasil. Él es un hombre muy activo en las redes sociales, y también estuvo con nosotros David Rolo en esa comunicación entre la institución a la que él representa, pero también moviéndose en ámbitos vaticanos, españoles, etc. El segundo día o tercer día completo, si hablamos desde el principio, vamos a centrarnos estrictamente en el título, misión y redes, y toda esta mañana va a ir muy orientada, vais a ver que van a salir esas redes. Primero vamos a fijar qué significa ese concepto de redes. No solo son las redes sociales, no nos estamos refiriendo a 3 o 4, 5, 6 redes, sino qué significa eso de comunicación en red. O sea, vamos a hacer ahora el marco teórico de la comunicación en red. De ahí el título que tenéis en Red Dados en la misión, y que lo va a hacer la ponente que ya voy a presentar. En el segundo momento de la mañana tenemos la mesa redonda, quizá sea una de las más interesantes que vamos a contemplar por la variedad de las plataformas de misión. 3 personas que luego presentaré, diferentes plataformas, cómo estaban trabajando en red, cómo se están reinventando y qué están haciendo y qué experiencias tienen. No solo son personas principiantes, sino son personas con mucho proyecto y mucho recorrido. Y por la tarde, desde más instituciones ya de carácter más eclesial, cómo está Iglesia, Comunión, Comunicación, cómo funciona la comunicación y la Iglesia y la comunicación desde ámbitos ya mucho más concretos, como luego presentaremos. Bueno, pues sin más dilación, es un honor, y lo digo de verdad, haber conocido ayer por la tarde, cuando venía en su coche desde Oporto, en un encuentro de obispos dedicados a la comunicación de Portugal y de España. De ahí vino Leticia Soberón, que está aquí con nosotros, y digo, es un honor haberla conocido ayer. Nos conocíamos, lógicamente, pues por correo electrónico, como solemos hacer todos. Voy a hacer una presentación muy sencilla, ella misma nos lo ha enviado, entonces tampoco es cuestión de alargarnos, pero va a ser muy interesante, os lo prometo, que la conferencia merece realmente la pena. Bueno, unos jalones de quién es Leticia Soberón, de origen mexicano, pero una mujer cosmopolita, porque está por todo el mundo. Formación, es psicóloga y es doctora en comunicación por la Universidad Gregoriana de Roma. En 2008 realizó su tesis doctoral, atención, sobre inteligencia conectiva. Va a ser uno de los temas que vamos a escuchar. Inteligencia conectiva. A ver dónde se hace esto y desde qué facultad, nos lo dirá luego. Es miembro, o ha sido miembro, de la Secretaría de Comunicación Vaticana. Hoy, como decimos, el Dicasterio de Comunicación. Ella es fundadora en 2015, después de dejar la comunicación en Vaticano, cofundadora y codirectora del Innovation Center for Collaborative Intelligence. ¿Qué es esto? Es un espacio de investigación, aplicación de tecnologías digitales, atención, para favorecer la cooperación inteligente en personas, individuos, organizaciones y grupos. Su sede está aquí en España, en Madrid, pero tiene una vocación internacional. ¿Quiénes participan? Ella tiene algunos nombres, uno de ellos Derrick de Kerhove, que es un discípulo de McLuhan, y también Pierre Levy. En ella uno de los proyectos que ha realizado es el proyecto Collaboratorium, que es una plataforma avanzada para la deliberación y la inteligencia colaborativa.
Aparte de este proyecto, aparte de esta fundación, también es diseñadora y cofundadora, que es lo que aparece en programa, de Done Now Internet. Ella lo funda en el 2012 y está al frente, por lo menos hasta este momento. ¿Qué es esto? Red social para ayudar a las personas a tomar decisiones importantes, con el objeto de favorecer el conocimiento de calidad y favorecer, atención, el pensamiento reflexivo y la deliberación, entre otros, sobre temas importantes en la vida. Sigo un poco de dónde participa, qué otros espacios. Es miembro, o ha sido miembro del Comité para los Medios Vaticanos, como decía, desde el año 2014 al 2015. También es profesora invitada en el posgraduado sobre comunicación en la Universidad Ramon Llull, Barcelona, desde el 2013 hasta hoy. Y en la de César, en la de Chisquia Valladares, que eso no lo... No está puesto. Bueno, luego nos lo diréis. Bien, también, lógicamente, ya viene del ámbito de América y allí también participa, o ha participado. Ha sido coordinadora general de la Red Informática de la Iglesia de América Latina desde 2006 a 2011. Ha sido también co-creadora de la plataforma Episcopo para la comunicación interna de los obispos de América Latina y apoyó a la coordinación general desde 1995 a 2006. Es coautora de un par de libros, todos ellos en online, como ya dice, en formato electrónico, Voz de Papel, y el otro es El rostro humano de la cultura digital. Como veis, una mujer con un currículum que encaja perfectamente y que nos va a abrir un poco a qué es eso de la comunicación en red, qué es eso de la comunicación inteligente y qué es eso de los colectivos inteligentes que dialogan para una mejor comunicación. Bueno, pues os dejo con su palabra, con ese tema que hemos elegido, que le hemos propuesto, Enredados en la misión. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues como ustedes saben perfectamente, tener muchos años da para mucho y entonces la cosa es bastante... Sí, bastante... Bueno, puede ser muy aburrido, pero gracias en todo caso. Un segundito. Bueno, muchas gracias por la invitación y quiero, antes que nada, expresar mi respeto y mi admiración por las personas como ustedes que están dando la vida diariamente para que el mensaje de Jesús llegue lejos. Creo que hay muchas maneras de ser misioneros y la complejidad del mundo actual ha multiplicado esas maneras. Pero hay algunas que implican a la persona de una manera total, irse lejos, estar en una cultura distinta, acoger personas en otras lenguas, cosas que ustedes hacen y ustedes y sus grupos hacen de manera natural y muy esforzada. Y yo por eso tengo un enorme respeto. Por lo tanto, lo que voy a decir aquí puede tocar o no directamente la experiencia que ustedes tengan en la vida cotidiana, depende de los contextos, y alguno quizá pueda sentir que esto le queda un poco lejos, porque lo que voy a hablar se refiere muy específicamente al tema que me pidieron, que son las redes, y en este sentido las redes digitales. Yo creo que es algo que tarde o temprano va a llegar a todos sitios, es decir, incluso en los lugares más pobres, ciertamente en México, en Bolivia, en Centroamérica, las personas empeñan la camisa para tener un teléfono que les permita tener WhatsApp, tener Skype y poder comunicarse con la gente lejana. Y eso está impactando, por supuesto, el mundo presencial, o sea, todo se entrecruza. El mundo digital y el mundo presencial son como dos caras de la misma vida. En unos casos más digital, en otros menos digital, pero no son privilegios solo de la gente muy pudiente, aunque tengan mejores teléfonos y mejor conexión. El paradigma digital está impactando a 5.000 millones de personas en este momento.
con lo cual los otros 2000 puede que lo tengan más lejos, pero lo van a tener, con toda seguridad. Entonces les pido que tengan paciencia si esto les queda un poco lejos. Creo que hay que a veces poner luces largas, ir un poquito más allá de lo que estamos viviendo cotidianamente para poder avanzar. El primer tema que quiero comentar es: la red es el mensaje. No podemos ver la comunicación en red y las redes como un medio, como quien usa un bolígrafo. Incluso, ahora verán por qué digo que la red es el mensaje. Es un estado nuevo de relación social que confirma la importancia radical del medio comunicativo sobre los procesos de comprensión. También el bolígrafo nos impacta en nuestra manera de vivir, más de lo que parece, y ahora veremos por qué. Por favor, esto es muy importante. Estudiar las características del ambiente, o sea, el fondo, y no solo las cuestiones que normalmente vemos, que es la figura en primer plano. Hay que ver un poquito más allá. McLuhan, que es este teórico de la comunicación de los años 60, que ha sido clave, determinante, fue un profeta y además era católico. En los años 60 ya decía que las tecnologías usadas para comunicar, antes que ser auxiliares en el transporte de señales, son factores formales que modelan las relaciones sociales. Y ahora veremos por qué. Y la psique humana. Es mucho más que un medio, no es un envase, no es esta botella que le pongo el agua y da igual el agua si está aquí o está en un vaso. Muchísimo más. Sucede que tras la mutación en un ambiente, la mente humana se queda ligada al paradigma inmediatamente anterior. Sucede, o sea, buscamos adaptar las viejas respuestas a las nuevas situaciones. Como no puede ser de otro modo, somos humanos y estamos acostumbrados a algo, y entonces cuando cambian las cosas, pues seguimos intentando lo mismo que hacíamos. Eso es normal. Pero por eso el contenido del nuevo medio al principio suele ser el mismo, o sea, la homilía la poníamos en la página web, porque hacíamos lo mismo que sabíamos hacer y poníamos todo idéntico, ¿vale? Lo cual, si además estamos centrados solo en los contenidos, la tendencia a permanecer en el paradigma anterior es mayor. El error de tratar la cultura como si estuviera constituida solo por el mundo de las ideas es causa de no pocas contradicciones. O sea, McLuhan le reprochaba dulcemente a la Iglesia esto. Es que ustedes se fijan demasiado en los contenidos. ¿No tenemos que ver los contenidos? Sí, claro. O sea, tenemos el tesoro que tenemos, pero no solo eso. Por un momento dejad de centrar la atención en el mensaje y pensad en el contenido, o sea, pensad no en el contenido, sino en el proceso de creación, en el modo de consumo y el flujo comunicativo. Y ahora veremos esto más en detalle. Decíamos, no solo es un medio de transmisión, es un estado nuevo de relación social y impacta la manera como la gente entiende el mundo. La red es ya un mensaje, además de los contenidos que fluyen por la red. Y si nosotros no actuamos como red, aunque digamos cosas preciosas sobre la comunión, si estamos disgregados, pues nuestro mensaje llega mal, porque estamos divorciando el mensaje del medio. ¿Me explico? Derrick de Kerkhove es un discípulo de McLuhan que profundizó en lo que ya decía McLuhan, es decir, que la psique humana se configura de una manera específica según el modo como se comunica.
La lectura de caracteres, que es lo que muchos de nosotros compartimos, somos del paradigma Gutenberg. Aquí veis los ojos, cada ojo tiene una especialidad. El ojo izquierdo ve cada carácter, cada letra. El derecho los une, ve el conjunto. Y en la corteza visual, que es lo que está ahí detrás, o sea, la parte posterior del cerebro aquí, se sintetiza el sentido. Pero esto hace que nosotros, para afrontar la vida, la afrontamos también alfabéticamente. Fraccionamos las cosas para entenderlas. El mundo alfabético occidental es analítico, racional. Nos impacta, por ejemplo, si yo pusiera una línea en sentido abajo a la izquierda, bajo, y arriba, alto, todos ustedes entenderían que es una línea ascendente. ¿Por qué? Porque aquí a la izquierda tenemos el origen y a la derecha el final. Escribimos de izquierda a derecha. Si fuera esa misma línea, la viera un árabe que escribe al revés, sería una línea descendente. Para nosotros el futuro está a la derecha. Para una persona de mentalidad cableada distinta, está a la izquierda. Si es chino y escribe con caracteres que son ideogramas, su manera de entender el mundo es distinta. Su brain frame, es lo que dice de Rick Decker-Cove, la estructura de afrontar el conocimiento es distinta. ¿Se entiende hasta aquí? El brain frame alfabético es racional, lineal, analítico. Nosotros leemos una página detrás de otra. Genera un tipo de visión del mundo y de inteligencia de las cosas. Es pasivo físicamente, lo más que haces es cambiar de página, subrayar, bueno, y genera una configuración del espacio y del modo de mover los ojos especial. ¿Qué pasa con el brain frame digital? El medio digital crea un brain frame completamente distinto, porque incorpora el cuerpo de una manera diferente. Me salté la televisión para ahorrarles todo el proceso, pero la televisión que hemos consumido horas y horas y horas nuestra generación y seguimos consumiendo, impacta los ojos de una manera específica, fotones que llegan y te aplatana, te hace pasivo, te hipnotiza. El medio digital tienes que interactuar, utilizas los pulgares especialmente y más en los videojuegos. Tienes el gusto de interactuar, las pantallas son sensibles y eso te pone delante del medio de una manera totalmente diferente. Los otros con los que están, los jóvenes, están allí, no están metidos en sus teléfonos, perdón. Estamos diciendo, estos niños siempre están metidos en el teléfono. Perdona, están haciendo 50 cosas. Lo que tú haces en 8 situaciones distintas, ellos lo hacen en una. Leer las noticias, hablar con sus amigos, elegir una camiseta, seleccionar fotografías, trucar fotografías, 1000 cosas. Están con sus amigos, del mismo modo que nosotros cuando hablamos por teléfono no estamos hablando con el teléfono, estamos hablando con alguien que usa un teléfono, es una relación mediada. Ellos no están con el teléfono, están con sus amigos, como todos los adolescentes de la vida, toda la vida han estado con sus amigos. Son mucho más interactivos, o sea, ellos no reciben pasivamente un mensaje, le ponen bigote a la Mona Lisa, o sea, crean, recrean, reinterpretan. Por lo tanto, nos extraña que a los niños les cueste leer cuando están acostumbrados a barrer la pantalla en busca de sentido.
Sus ojos los utilizan distinto, porque están viendo videoclips desde que tienen, antes de tener uso de razón. No se extraña que se aburran en clase, cuando su brain frame no es auditivo, no es oral. Esto, además, como ustedes intuyen, está apenas en curso, no termina todavía de cambiar, pero ya hay seres humanos impactados por esto. Nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca, primero de graduar, de entender, de acompañar, de estudiar qué está pasando con ellos, cómo van a ser. Lo que sí sabemos es que no podemos seguir instalados en nuestra vieja manera de decir las cosas, porque no la entienden, es como si les hablaran en latín. Nos tenemos que interrogar cuál es el brain frame de las personas que tenemos delante. Si yo estoy delante de una persona africana de tradición oral, pues ese es un tema musical, corporal, tiene una manera de entender el mundo específica. Si yo estoy delante de un niño digital, es otra, y probablemente mucho más extranjera y lejana a mí que el africano. Entonces, estas nuevas generaciones pues, nos exigen una emigración interna y sobre todo involucrarles como comunicadores a ellos, porque están en una nueva cultura, impulsando la formación de especialistas en esos formatos y con dinámicas mucho más complejas e interdisciplinares. No podemos hacerlo ahí, bueno, más o menos, mira, algo sabe. No, tenemos que ser profesionales. Tenemos que ser profesionales. Estamos en el esfuerzo, la hermana Chisquia y algunas personas de misión, yo misma, en el esfuerzo de poner a disposición de la Iglesia una formación seria sobre estos temas. Porque nos surge. Yo no tengo complejos. Tengo 60 años, no soy digital, bueno, da igual, pero sí que puedo ser un profeta que anuncie, que impulse, que ayude a que las nuevas generaciones sean alcanzadas. Porque además, eso es otro tema que no voy a tratar, la parte interpersonal no desaparece nunca. Aquí no estamos diciendo que todo va a ser digital, que todo va a ser cibernético, no. El ser humano es cuerpo y lo presencial nunca pierde vigencia. La celebración es física, toda liturgia verdadera es física, es presencial, pero hay ese otro mundo que tenemos que pasar como a través del espejo, es otra parte de la misma sociedad. Entonces, vamos a ver la otra parte de este asunto, es decir, focalizamos la persona y cómo consume, cómo asume la comunicación, ¿vale? Esto solamente les he dado unas pistas, obviamente esto da para mucho. Pero vamos a la otra parte, ¿cómo se elabora la comunicación? ¿Cómo estamos nosotros haciendo esta tarea? Dime cómo es tu comunicación interna y te voy a decir cómo comunicas hacia afuera. Breve paréntesis sobre la cuestión de la comunicación vaticana. Como saben, yo soy miembro de este nuevo dicasterio. Miembro quiere decir parte no del staff, de los que están allí, sino gente que está, digamos, como un consejo, junto a los que están de responsables físicamente allí. Bueno, el Papa dijo, oye, ¿sabes qué? Hace años que se estaba pidiendo que los medios vaticanos se integraran. ¿Por qué? Pues porque estaban dando una imagen inconexa. Estaba por una parte el Observatorio Romano, por otra la radio, por otra el departamento de internet, por otra las fotografías, por otra… Claro, los periodistas no sabían a dónde ir, la sala de prensa, había inconexión total y no por cuestiones, digamos, horribles, simplemente porque habían nacido en épocas distintas y habían crecido pues por su lado y a nadie se le ocurría que tuvieran que ser sintónicos, hasta que llegó la era digital y empezaron a converger, todo el mundo a tener página web, todo el mundo quiere redes sociales, la convergencia digital hace que sea imprescindible una articulación mayor de los esfuerzos y un trabajo en red. ¿Qué necesitamos? O sea, el Papa nos dice, oigan, no hagan sínodos solamente,
caminemos habitualmente juntos, una sinodalidad cotidiana. Eso es un desafío gigantesco porque nosotros seguimos trabajando en silos, cada uno, y piensen en lo que quieran, sus congregaciones religiosas, sus obispados, sus parroquias, lo que quieran. Prácticamente seguro que en un 95% de los casos se trabaja en silos, cada uno su calendario, sus prioridades, su manera, su terminología. Bueno, se necesita cambiar esta cultura interna. ¿De dónde vienen los obstáculos? Esto no pensaba decirlo, pero lo incluí esta mañana porque me parece que es más ilustrativo para ustedes. Nosotros hemos descubierto que las fuentes de los obstáculos a la colaboración al menos son 5. Normalmente el proyecto de la institución no lo sabe más que el que está en la cabeza. Toda la demás gente lo tiene muy vago. La estructura formal, o sea, organigrama, procedimientos habituales, todo eso obstaculiza la colaboración. Está pensado para que cada uno esté en su oficina trabajando solito y no se sabe el de al lado qué hace. Nos enteramos por la prensa de que el de al lado hizo una cosa maravillosa y no me lo podía haber dicho si me crucé con él en el pasillo. Pues sí, porque no hay un espacio habitual, orgánico para colaborar. Las estructuras informales ahora las veremos también, o sea, es las personas en sus interacciones espontáneas, liderazgos espontáneos, gente que tiene arrastre, aunque no sea el jefe, etcétera, etcétera. Las personas, quiénes son, cómo son, cuáles son sus actitudes, su resistencia al cambio. Y la tecnología. Aquí les cuento rápidamente que una gran organización de este país, gigantesca, con cientos de miles de empleados, un señor que quería hacer una colaboración entre 2 departamentos no podía, porque el sistema no contemplaba una cosa conjunta, ni permitía que 2 departamentos pusieran la mitad de un presupuesto. Tuvo que hacer un truco y escapar por un lado tecnológico para poder burlar al sistema, porque no está contemplado. Bueno, entonces, cuando el proyecto institucional es vago, que nos puede parecer increíble, pero muchísimas veces nadie tiene precisión sobre qué estamos haciendo aquí. Cuando el organigrama tiene duplicidades, imprecisiones, no se sabe quién es responsable de qué, hay 2 responsables de lo mismo y se pisan y entonces hay molestias, pero eso es del organigrama. Cuando cada uno está en lo suyo, la cultura del silo, yo estoy haciendo lo mío y a mí déjenme en paz, no me molesten. Eso sucede. Puedes cambiar los organigramas, pero no necesariamente eso hace que se trabaje bien. Esta es una broma, esta es una imagen, en fin, con un cierto sentido del humor, para decir, se está intentando por todos los medios cambiar los organigramas, pero es que no basta, ese es uno de los aspectos. Miren esto, las filias y las fobias, y ustedes pueden buscar todos los ejemplos que quieran. Fulanito y sutano son de la misma parroquia, se conocen desde niños, sus hijos van a la misma escuela, tal. Los otros se odian desde que el obispo les hizo diferencia entre uno y otro. Estas cosas son tan clásicas y son realmente un obstáculo a la colaboración. En la medida en que nosotros como iglesia, como instituciones, nos instalemos en esto, estamos haciendo pequeñas mafias. O sea, con mis amigos todo, mi tribu todo, los de mi movimiento eclesial van a misa, los demás, uy. No, eso es un clásico y nosotros tenemos que ir más allá. Porque la misión nos llama. Las personas como son, como decía, se les impulsa a que sean corresponsables, se les anima a tomar las riendas también ellos y ellas. Y existen los passion killers, o sea, esa gente que
O sea, hagas lo que hagas, no se va a poder, no, imposible, oye, esto jamás va a cambiar. Bueno, la tecnología, miren esta foto que ya es clásica. En el año 2005 la elección del Papa Benedicto, el año 2013 la elección del Papa Francisco. No podemos prescindir de este dato. Entonces, deberíamos de identificar los obstáculos a la colaboración que hay en nuestras instituciones. Obstáculos al trabajo en red, con humor, con sencillez, con caridad, con esperanza. Porque en el fondo, ahora lo veremos, la Iglesia es red. Y una vez que ya haces un diagnóstico, pues buscas las herramientas para transformarte. Hay 3 que yo propongo. Una de ellas son las metodologías de inteligencia colaborativa. Yo estoy en ello y les digo sinceramente, la vida me ha traído por aquí, creo yo que, en fin, casi sin querer, porque son años, o sea, la plataforma Episcopo, que estaba diciendo el padre Carlos, la plataforma Episcopo la hicimos para los obispos de América Latina. ¿Quién usó la plataforma Episcopo? Los laicos de América Latina, con todo amor a los obispos, que, o sea, la vida no les da para ser pastores y además encima estar en estas cosas. Pero es un esfuerzo muy largo, ya muchos años de intentar. Y lo que hemos visto es que, dadas unas dinámicas adecuadas, se puede ayudar a transformarse. Pero se necesita que dentro de las organizaciones haya alguien que se ocupa de esa transformación. No puede ser la propia jerarquía que está sosteniendo la casa. Tiene que mantenerse la jerarquía, porque la jerarquía es parte de la vida cotidiana de las instituciones. Ahora, tiene que haber también gente que se dedica a la transformación y una metodologías nuevas y orientadas a la persona que va a ser nuestro destinatario final. De nuevo, no estar mirándonos nosotros el ombligo, nuestro estilo, nuestras cosas, nuestro mensaje. ¿A quién voy? ¿Cómo es? ¿Qué necesita? ¿Qué palabra entiende? ¿Qué tipo de mensaje entiende? Entonces, para 42 obstáculos, que es un decir, ahí puede haber menos o más, pues hay 3 palancas. Y si en la estructura formal y en las personas está mucho del problema, pues con la estructura informal y con la tecnología podemos cambiar muchísimas cosas. Por lo tanto, es más fácil de lo que parece. Y llegó entonces, claro, la Iglesia es red. La Iglesia es una comunión de personas. Tiene todas las capacidades y la potencia, las tenemos porque desde Pentecostés, en realidad somos una luz, digo modestamente, el Señor, ya sabe, llevamos este tesoro en vasijas de barro, pero tenemos un tesoro. Somos un tesoro y nosotros somos el mensaje, nosotros somos también el mensaje. Por lo tanto, necesitamos diseñar la colaboración, porque como decíamos, hay aspectos que exceden a la buena voluntad personal. Si la estructura no me ayuda, no puedo colaborar. Si el reglamento me lo impide, no puedo colaborar. Si la tecnología me lo impide, no puedo colaborar. Por lo tanto, la colaboración se diseña, aparte de las pías exhortaciones, niños, colaborad. Las reuniones presenciales no bastan. Ahorita tenemos reunionitis, decían ya, ¿no? El Señor, cuando venga en la segunda venida, nos encontrará reunidos, aunque no unidos, porque estamos intentando con reuniones gestionar la complejidad. Pero las reuniones tienen límites, o sea, son preciosas, nos queremos, nos damos un abrazo, preciosas, insustituibles, pero para pensar juntos, no. ¿Por qué? Pues porque no da tiempo, porque si el obispo me vio feo, yo ya no hablo, porque me da vergüenza, porque no se me ocurrió. Bueno, tienen límites y pasamos el 70% de nuestra vida reunidos, O sea, los obispos ciertamente, los líderes de las organizaciones prácticamente. Y las plataformas digitales que conocemos hasta ahora, todas siguen el timeline.
o sea, el hilo secuencial del tiempo. Si ustedes van a su WhatsApp, intenten encontrar algo, bueno, ahora han puesto un buscador, pero es horrible. Si quieres realmente hacer un trabajo, es imposible en WhatsApp. En correo electrónico, imposible. Se te entierran, si ya tienes 5 interlocutores, te van llegando las respuestas, ya no sabes, ya te perdiste. Un hilo paralelo, alguien le cambió el asunto, pregunta cuándo es el partido. Bueno, entonces, nosotros que hemos hecho, y solo les doy esta, digamos, simplemente porque me parece que puede aportar, es decir, nosotros que hemos hecho con Colaboratorium, multiplicar por 10 el modo como puedes ver en la pantalla el planteamiento de un problema. De tal manera que las cosas, las aportaciones de todos se colocan por su sentido y calidad y no solo por el hilo secuencial del tiempo. Entonces, si tomas una decisión, sí o no, la pantalla te ayuda a decir, primero me posiciono y luego digo sí porque o sí pero, no porque, no pero. Y luego además, los que están hablando en cerrado, porque son cosas cerradas para grupos, las personas votan las mejores opciones y los mejores sís y los mejores nos están arriba. Puedo hacer una priorización, tengo que hacer 8 cosas, bueno, ¿por dónde empiezo? Con 15 personas de mi equipo que pueden no estar cerca, decidimos por dónde empezamos. Priorización. Necesito ideas de mejora, propuestas de personas, lo que sea, es otra forma de ver la pantalla, ideas. Dame ideas. Y luego se votan también y se explican. O sea, pensar juntos tiene una serie de operaciones que hay que facilitar y que hasta ahora, que yo sepa, no se habían facilitado en medios digitales. Entonces, ¿qué es lo que hace Colaboratorium? Ayudar a una pedagogía del pensamiento en común y a una toma de decisiones progresiva. Hay otras plantillas para, por ejemplo, el 100% de unos recursos, ¿cómo los distribuyo? Me ha llegado una herencia de 10.000 euros, ¿no? Y necesito pues ayudar a 80 familias. Más luego además reparar una pared y comprar una refacción para el coche. Bueno, ¿cómo lo distribuyo? Y tengo 10 personas que deben opinar. Pues entonces allí pongo coche, familias, tal y cual, y lo distribuyo. Y al final todos han colaborado. Y luego pueden no estar de acuerdo, porque aquí, lo que decía ayer, le decía al final a los que hemos estado hablando sobre esto, no es una cuestión asamblearia, no es que yo diga, oye, ¿sabes qué? De hoy en adelante lo que diga la mayoría. No, porque la jerarquía tiene su misterio, porque hay unos responsables de decidir, pero no es lo mismo decidir oyendo que decidir a ciegas y sordera. Entonces, yo necesito recoger el saber está distribuido, todos tienen algo que decir, todos saben algo y nadie sabe todo. Y luego el que tiene el carisma, el don, la responsabilidad de decidir, decide. No está ilusionando vanamente a nadie, pero dice, oye, quiero escucharos y quiero escuchar vuestras razones y quiero que juntos generemos un imaginario común. Para concluir, si nos fijamos no tanto en el contenido, sino en los procesos de creación y en los modos de consumo de nuestros mensajes, veremos que tenemos muchos grados de mejora. Es necesario ser más colaborativos y aprender a pensar juntos y a dialogar, a entendernos, no a defender una postura porque es que fíjate que es, o sea, y repetir, no. Pensemos juntos y hay que, bueno, diseñar la colaboración. Para ser realmente convincentes tenemos que vivir y generar la comunicación de un modo mucho más colaborativo, mucho más transversal, mucho más sintónico, mucho más coral, ¿vale? Y ya está. Bueno, no sé si he salido mucho de vuestros imaginarios. Muchas gracias. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias, Leticia. Nos ha dejado tiempo
ha suscitado muchas cosas. No sé si luego podremos disponer de parte del claro, Power. Bueno, claro. antes nos adelantamos porque algunos seguro que lo ha pedido, visto que habéis hecho muchas fotos. Vamos a intentar, no sé si es posible, los que llevan la emisión, vamos a intentar qué repercusión estamos teniendo en redes con lo que habéis subido. Eso vamos a intentarlo a la vez. Y los que tenemos alguna pregunta, pues vamos levantando la mano. Y Ramón, ya nos vamos a coger 2 preguntas, por ejemplo. Ya tenemos 2. Venga. Intentamos que sean preguntas, no la experiencia de cada uno, preguntas para aprovechar la sabiduría de Leticia, que como veis es mucha en este ámbito. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia, doña Leticia, Gracias. por esa alegría que manifiesta en sus palabras y en sus gestos. Quería preguntar si puede incidir en lo que ha dicho de inteligencia colaborativa. Me parece que es un concepto que se va haciendo paso, abriendo paso en nuestras mentalidades. Y luego también sobre los obstáculos. Me ha parecido muy interesante si puede explicar un poquito más lo de los obstáculos, esos problemas que impiden la inteligencia colaborativa. Gracias. Gracias a usted. Bueno, la inteligencia colaborativa es una expresión que se está abriendo paso efectivamente, viene de inteligencia colectiva. Cuando empezaron las redes, cuando empezó Internet como fenómeno social, en el año 88, 89, 90, ya empezó a tener un poquito más de presencia. Quito esto, oye, quito la cámara. No hace falta. Vale. Pierre Levy es un francés que hizo un libro que se llama Inteligencia Colectiva. Este libro causó mucho impacto porque era como era súper optimista, ¿no? Personas conectadas, resolviendo problemas, esto nos va a hacer un avance social increíble. Bueno, era muy optimista. Después se ha visto que no necesariamente, porque las condiciones de la inteligencia común no basta tener conexión, se necesitan una serie de otras cosas. Entonces, mi equipo nos hemos especializado no tanto en la inteligencia colectiva, digamos, macro, el análisis que hacen lo que se llaman Big Data, de todas las conversaciones, las redes sociales, de por dónde van las conversaciones. Eso es una cuestión de inteligencia artificial, de análisis de los datos. Nosotros nos hemos especializado en pequeños grupos, a medida humana. El grupo que de todos modos tiene que dialogar y decidir. Y en ese sentido, la inteligencia colaborativa es una inteligencia conjunta de personas que contemplan una tarea común y tienen que decidir. Esa es la inteligencia colaborativa, especialmente en el medio digital, porque el trabajo de equipo ha existido siempre, el ser humano desde siempre lo ha tenido, pero ahora llevamos entre personas que están distantes y a lo mejor que no pueden viajar, temas en común. Y esa forma de inteligencia o de diálogo, donde las dinámicas tienen que ser inteligentes. Nosotros lo hemos estudiado mucho. La inteligencia de un grupo no consiste en la inteligencia de sus miembros. No basta. Puedes tener todo el talento que quieras, que dicen las empresas. Atraemos talento. Pues vaya, si tienes talentos que son incompatibles, que se pelean, que se meten trabanquetas, que no se soportan, tienen dinámicas tontas, estúpidas, terminan trabajando en contra de sus propios intereses. Entonces, la inteligencia colaborativa es la sintonía, el diálogo, el pensar juntos entre personas que afrontan una tarea común. Los obstáculos, como digo, bueno, eso da para mucho, Yo simplemente recuerdo, es decir, la estructura formal tiene que contemplar el trabajo transversal, tiene que contemplarlo. Ahora, como estos son problemas que están naciendo ahora, estamos generando las soluciones poco a poco. Y la tecnología tiene que ayudar y las personas tienen que concienciarse y la cultura de la organización, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucho que decir, pero si quiere yo pondré algunos textos que le puedan ayudar. Había una pregunta en la parte de... bueno, está, adelante. Buenos días. Acérquese el micro, por favor. Sí. Eso Es que no estoy acostumbrada a micrófono. Bueno, pues. Que resulta que yo
según lo que dice, ¿no? Acérquese el micro, que si no, no... Así, perfecto. Vale, sí, vale, sí. vale. Que lo que me gustaría saber, ¿sabes?, es dónde tenemos que ir para que nos enseñen tantas palabras y vocabulario que no entendemos, porque yo a veces me vuelvo loca. Perdón. Los códigos, y entonces quieren que ponga la contraseña. Digo, pues no pongo la contraseña, porque para todo, si tengo que poner la contraseña, me paso el tiempo. Y a veces hay otra manera de hacerlo. Y yo tengo que intentar hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a las reuniones de informática un poco y se lo pregunto al monitor y dice, ¿cómo lo has hecho? Digo, es que se me ha bloqueado, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? Digo, pues mira, lo he hecho de esta manera, de esta. Y dice, te lo voy a decir cómo es. Tienes que ir donde esos puntitos y ahí puedes hacer. Pues no me salía. Digo, pues yo lo tengo que sacar. Yo no sé cómo lo saqué porque hice cada tontería que bloqueé. La pregunta. Pero, ¿dónde tenemos que ir? Un poco, ¿dónde nos tenemos que informar para todas esas historias? Porque los monitores también no lo son. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que expresa usted un dolor que tenemos muchas veces, que es que emigrar a esa cultura no es inmediato. Yo diría, por una parte, responsabilidad nuestra de la Iglesia, de las diócesis, acercar, o sea, la RIAL, esta red informática donde yo estuve, intentó acercar la cultura digital a entornos muy sencillos y muy pobres, porque si no, se hace una distancia gigantesca. También hay que saber que poco a poco es como, ¿dónde voy al médico? Pues al médico que tenga usted más cerca. Es decir, hay el informático de cabecera que te tiene que ayudar. Puede ser un sobrino, puede ser un nieto o un catequista joven que te ayude, porque se necesita para la gente como nosotros una pedagogía y un acompañamiento. O sea, no hay más remedio, pero ciertamente la Iglesia deberíamos, y lo estamos intentando, impulsar esa formación. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Sí, yo quiero felicitarle no por su currículo, sino por la inteligencia que Dios le da, porque llega al corazón y a las necesidades que tenemos. Mi pregunta va de que yo tengo un problema, que mi corazón con mi mente pues no actúa lo mismo. Mi corazón escucha y actúa, pero mi mente pues no está activa, está en el mundo y no recoge las cosas que quisiera que recogiera. Le voy a poner un ejemplo. Uno come y a veces quiere saborear la comida, pero es tan rápido como claro, que no lo saborea en sí al paladar. Entonces me pasa algo así. Mi mente pues no cata. Entonces me gustaría, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi mente esté activa en el problema o en el momento en el que estoy viviendo, para estar activa en ese sitio? Gracias. Leticia, ¿me permites un momento? Sí. Tenemos una persona experta en comunicación con una gran tradición y un gran esfuerzo. Pido, por favor, que aprovechemos cuestiones técnicas, cuestiones importantes, porque merece la pena, ¿no, Leticia? Entonces, después ella va a estar media hora con nosotros, podemos hablar con ella, podemos dialogar, es fenomenal, pero vamos a aprovechar aspectos que realmente tengan cuestión de trasfondo, no solo experiencia. Las experiencias se las comentamos luego, ella es súper grata, nos acogerá. Entonces, preguntas, por favor. Bueno. Solo decir que usted manténgase atenta a lo que pasa, informada, de la manera que quiera, televisión, lo que quiera, pero manténgase informada y dialogue con alguien, y así su mente le acompañará más. Bueno, muchísimas gracias, ha sido increíble, muy, muy interesante, muchas gracias. Yo quería preguntar, yo me imagino que para dar este salto a la inteligencia colaborativa, yo me imagino que, aunque no sea una pregunta muy técnica para aprovecharla a usted, entre comillas, pero me imagino que esto requiere de una conversión previa, porque, claro, están los yoísmos, los egoísmos,
el que yo tenga que tomar una decisión, ¿no? Cuando uno tiene una responsabilidad. A mí me ha parecido muy interesante el subrayado que ha hecho de que luego hay que tomar la decisión y que esto es... Pero que ¿cómo se compagina una cosa con la otra? Porque la Iglesia es jerárquica y porque a veces uno que llega jovencito, que además es la gente que puede un poco enriquecer, pues te pueden decir o te dicen o decimos, pues si tú no tienes ninguna experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo se compagina y qué tipo de perfil hace falta en la gente que se incorpore a todo esto? Porque quizás nos encontramos con ese obstáculo, ¿no? También, que a lo mejor ha aparecido ahí, pero bueno. Sí, sí. Gracias. Gracias. Yo creo que sí, que usted lo ha dicho muy bien, se necesita conversión, es decir, conversión del corazón, porque, a ver, se necesitaba conversión, por ejemplo, por parte de Pedro, para aceptar que el Señor le lavara los pies, pero más aún, o no sé si menos, para él lavarle los pies a otros. Bueno, el estilo de liderazgo de Jesús requiere conversión siempre y probablemente toda la vida. Un cambio como este ayuda, y por ejemplo, mi teléfono no lo tengo aquí, pero al teléfono móvil nadie nos tuvo que convencer de entrar. Y mucho de lo que hacemos allí, mucho es más colaborativo, ¿vale? Entonces, hay cosas que entran fácilmente y sin querer ya te transforman, ¿eh? Yo he visto que los líderes que se dan cuenta de que tienen que colaborar, el líder colaborativo o la líder colaborativa es crucial. Sin ella no hay cambio. En este caso, el Papa Francisco acometió una cosa que muchos temían, porque es un quilombo, porque es complejo, porque es difícil. O sea, cambiar la curia romana. Bueno, y todos lo sabían, ¿eh? No había tenido, los papas anteriores no habían tenido energía, el Papa Benedicto no pudo, no tenía otras prioridades. ¿Y el Papa Francisco qué hizo? Poner 9 cardenales. Ustedes hagan esto. Y lo va revisando y lo sigue de cerca, pero su decisión es absolutamente imprescindible. Entonces, el liderazgo cambia, se hace más colaborativo. No quiere decir, o sea, una cosa es delegar, confiar, decir, tira millas, y si te equivocas, paciencia. Eso es lo que dice el Papa. Bueno, pero él sigue siendo la persona que lidera, eso queda indiscutible. Entonces, esa magia de delegar, confiar, incorporar a los demás corresponsablemente sin dejar de ser el líder que marca el camino, pues ese es el liderazgo colaborativo y efectivamente requiere una conversión en el líder y también en las personas, porque es que es más fácil decir, ay no, mándame y yo obedezco, no me compliques. Muchísima gente es así, no le gusta ser corresponsable. La responsabilidad pesa. Bueno, pero, como decía, hay maneras discretas. Colaboratorium es una. También hay muchísimas plataformas colaborativas que te van metiendo en una dinámica casi sin querer. O sea, te ayudan. Y pasa como con mantequilla rapidito. Adrián tenía una pregunta. Sí. Hola, buenos días. Nos has presentado el proyecto Colaboratorium, sí, y una de las partes que nos has mostrado ha sido cómo muestras la información dependiendo del tipo de información que es. Me gustaría saber de qué análisis surge esa tipología de mostrar la información. Ojo que estamos hablando no tanto de información, digamos, no es una plataforma informativa, sino es una plataforma para compartir datos, reflexión y etcétera, y opiniones. Mira, surge de un equipo creativo, en parte de mi tesis. Yo hice la tesis sobre inteligencia conectiva, pero me fijaba en los contenidos todavía. Poco a poco empezamos a emigrar, mi equipo y yo, a las operaciones mentales que se hacen cuando tú estás resolviendo problemas. Evalúas, comparas, priorizas, generas nuevas ideas, repartes recursos, en fin.
hay unas operaciones mentales, sale de allí. Y de la experiencia, obviamente. Estamos intentando hacer ciencia de nuestra propia experiencia. Gracias. José Luis, ¿alguna pregunta más atrás? Pues muy bien. Bueno, más que me ha gustado porque me sorprende. Yo soy peregrino hacia lo nuevo, pero del esquema que nos ha dado y de la primera frase todavía estoy dando vueltas. Me tendrá que convencer mucho todavía de que la red es el mensaje. Me tiene que convencer mucho porque todavía con lo que ha dicho, la verdad es que no. No lo ven. Porque le voy a poner un ejemplo de esta casa, ¿no? Sí. Yo les doy un libro a un alumno que hagan, estos sí que son emigrantes, ya son nativos, me hace un esquema precioso en un trabajito de conceptual, diseño, no sé qué, y lo suspendí porque no tenía contenidos. Cuando hace el examen después le dije un 10 en el trabajo, un 0 en la asimilación de contenidos. Porque claro, el problema es que si se queda en el medio, ¿cómo pasamos a que el contenido del mensaje sea propio? Y si esto lo llevamos a nuestro mundo, de la evangelización, por ejemplo, no nos podemos quedar solo en hacer estas cosas y que se quede el mensaje difuminado. Es decir, red, mensaje, mensaje, red, eso es una pregunta que todavía me gustaría que me convenciera, a ver si es posible. ¡Qué desafío! A ver, esta expresión no es mía, esa es de Manuel Castells, que es y que emula la cuestión de algún modo glosa lo de McLuhan. Le voy a poner un ejemplo. Si usted piensa en una cena entre amigos, Jesús con los publicanos, ¿de qué hablaron? No sabemos. Pero el hecho de estar reunido con los publicanos era un signo, era mensaje, aparte de lo que luego él hablara. El hablar con la samaritana era un mensaje muy fuerte. Entonces, ¿en qué sentido decimos que el modo de comunicación es el mensaje? Cuando yo me pongo a disposición yo soy un nodo de una red, ¿vale? Yo tengo vínculos con diferentes personas que a su vez tienen vínculos entre sí. Cuando yo estoy disponible, cuando lo que yo comparto con uno lo ven los demás, eso es elocuente en sí, además de lo que yo ponga. O sea, lo que está mal es repetir la frase el medio es el mensaje de manera, digamos, de cartón. Eso no es. Es el hecho de estar en red con una serie de características de la red, que si uno se cae, los demás no se caen, que entre sí están disponibles. Eso ya es un mensaje muy importante. Yo no he querido decir, y no lo digo, que el contenido no lo sea. Y creo que en el caso de su alumno, ¿qué les falta a las personas habituadas simplemente a corta y pega? Una elaboración personal, obviamente. Ahora, ¿cuál es el modo? Puede haber varios. Dímelo de otro modo, dime una experiencia que a ti te haya pasado que refleje esto, páselo por su propia experiencia. En fin, tiene que haber otras maneras que no sean solo lo escrito, solo lo textual. O sea, tiene usted perfectamente razón, no puede ser que uno se instale simplemente en unos flujos que da igual lo que diga, no, de ninguna manera. Y por supuesto que cuando lo que yo digo contradice la red, por ejemplo, los insultos, la gente que simplemente se dedica a tirar piedras, eso contradice la lógica de la red. Cuando se divorcian el modo comunional con el contenido comunional. O sea, nosotros lo que pasa, nuestra generación, hemos sido más al revés. Hemos tenido contenidos comunionales y modos no muy cristianos, en el sentido de aislados, de cada uno lo suyo, de no te lo enseño porque no me vayas a copiar, etc. La red tiene una serie de características de transparencia, de compartir, importantes. O sea, no sé si le he convencido, pero más o menos. Había Juanjo, y luego Jaime, o Jaume, y hay atrás también. Sí, yo quería, muy agradecido por la exposición, y quería, si se puede, no sé si da tiempo,
o por lo menos dónde se puede uno dirigir para ver ese programa y cómo funciona, o si se ir, o cómo va esto, lo del colaborativo. Lo de colaboratorio. Sí, colaboratorio. Sí. A ver, nosotros hemos intentado cobrarle la luna a las empresas, la luna, para poder con la Iglesia trabajar en unos estándares posibles. O sea, porque mi corazón es eclesial y creo sinceramente que es un bien. Ahora, bueno, si quiere luego le explico. Yo le doy la página web y todo eso. Se puede experimentar, se puede intentar. Ahora, hay varios grados de intensificación de esto. Un uso como quien usa el WhatsApp y una transformación. Cuando ya vamos a ir a la transformación de las organizaciones, eso ya implica una decisión formal, es más, digamos, elaborada. Pero sí, con mucho gusto yo se lo doy luego. Vamos, Jaume. Sí. Enredados en la misión. Supone un trabajo transversal, supone un trabajo en equipo, supone una cierta sintonía, siendo a nivel presencial o a nivel separados por red, y lograr una cierta unicidad. Mi pregunta es, ¿qué relación hay entre estar enredados y la psicología para que haya un grupo humano compacto? Vaya pregunta, o sea, a ver, lo que me surge decir es, todo ser humano es social, naturalmente somos sociedad, y durante toda la historia hemos generado maneras distintas de actuar con otros, trabajar en equipo, afrontar cosas juntos. Se dice que la colaboración es esencial para que hayamos llegado hasta aquí, que sin colaboración no se habría podido. Yo creo que el ser humano siempre, todos, tenemos una especie de tensión entre hacer las cosas yo a mi manera, mi modo, la primacía de mis opiniones, la canonización de mi propio punto de vista y la necesidad obvia de actuar con otros. En esa tensión ayuda mucho el hecho de tener conciencia de que los demás me aportan, porque yo tengo espalda, ¿verdad que no sé lo que pasa aquí atrás? Si aquí me pegó alguien un chicle en la espalda, yo no lo veo hasta que alguien me diga, ¿tienes un chicle en la espalda? Tengo que saber que yo tengo áreas ciegas, por definición. Yo tengo cosas que veo y cosas que no veo. Por lo tanto, no está mal que alguien me diga, oye, no te has dado cuenta de esto. Yo no puedo decir, ¿cómo se te ocurre? No me puedo ofender. Es normal. Los demás siempre tienen algo que aportarme. Y yo también. Entonces, digamos, cambiar el chip a decir, yo puedo tener incluso una visión de conjunto. Los obispos o el Papa tienen una visión muy amplia de la Iglesia. ¿Saben todo? No. Necesitan que los fieles les digan cosas. Entonces, psicológicamente vamos a decir, se necesita humildad de la razón, honradez intelectual, capacidad de diálogo, mucha más flexibilidad. Y en un momento en que estamos en un cambio tan acelerado, necesitamos acelerar nosotros también. Ojo que no digo que nos desboquemos. La contemplación es esencial, el silencio es esencial, la oración es esencial para conservar esa humildad, para conservar esa escucha, para ver por dónde va Dios. Pero al mismo tiempo no podemos, digamos, apalancarnos. Estamos en el momento más acelerado de la historia. Entonces, psicológicamente necesitamos también esa conciencia de nuestra responsabilidad. Muy bien. Todavía nos queda un cuarto de hora, o sea que vamos muy bien. Una pregunta atrás, aquí y otra atrás. Muy bien. Vale, Rolando, también mexicano. Yo tengo una duda, o sea, ¿cómo el miedo más grande es cómo no pasar un valor a través de la red? Ya no digo yo un contenido, un valor. Y después, yo he visto que hay como una interacción donde antes no nos atrevíamos. No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Cómo se atreve uno a decir no me gusta? Y me ha interesado mucho el hecho
de pedir esta colaboración, de hacer de los otros protagonistas de un mensaje. Mi problema es, un mensaje para mí es un contenido, puede ser a través de una imagen, a través de la necesidad de comunicar, pero decir algo, digamos, hermoso que conlleva evangelio. Y concretamente en este foro, es decir, interesarnos en aquellos más lejanos, no encerrarnos en lo nuestro. ¿Cómo hacerlo? No sé si me he dado a entender un poquillo. Bueno, yo creo que la próxima mesa redonda va a ser clave. Aquí hay la experta que es la hermana Chisquia Valladares y que ella, yo creo que le responderá mucho mejor que yo. Yo lo único que aportaría es que tendríamos que multiplicar los formatos, porque lo que es bello para nosotros, pongo por caso, lo que antiguamente se decía, las imágenes, las típicas tarjetas postales de las Paulinas, con flores y una frase, a los niños de hoy es que no les dicen nada, pero es bello para nosotros. ¿Vamos a matar a todos los que nos gusta eso? Pues no. Entonces, vamos a multiplicar los lenguajes, vamos a multiplicar, y una frase, si usted ve Instagram, hay cosas espectaculares que te llegan al alma, a muchos públicos. La belleza se ha diversificado y entonces hay que ir, como por ejemplo, por decir algo, ¿no? En México, nosotros, hoy me puse de azul riguroso, pero en México vamos de colores, igual que en Guatemala, pero de colores chillones, rojo, o sea, verde perico, bueno. Cuando yo llegué aquí me decían, pero por favor, o sea, me duelen los ojos de verte, porque no les gustaba. A mí me sigue encantando, de vez en cuando. Entonces, la belleza tiene muchas manifestaciones. Entonces, ¿cómo transmitir un valor? Muchísimo se transmite a través de la música, a través de la imagen, a través de la palabra, pero para diferentes públicos. Ahora, no nos engañemos, los valores, esto lo tenemos bastante profundizado, se construyen entre los 3 y los 6 años. 3 a 6 años se construye lo que se llama la construcción de la alteridad, tener conciencia de que hay otro que siente igual que yo. La empatía. Fundamentalmente las bases se construyen entre los 3 y los 6 años. Cuando ya la persona tiene 15, sus valores fácticos están ya construidos. Hay que cambiarlos y hay que ayudarle a emigrar, pero eso ya es harina de otro costal. Entonces, decir que educamos en valores a los 18, estamos reelaborando los valores que ya traen. Pero aún así se puede hacer a través de imágenes, sonido, palabra, texto, sí. Teníamos atrás, muy bien. Buenos días. Bien, hace poco tiempo estuve en una ponencia de un filósofo que advertía de los problemas en este nuevo cambio de paradigma comunicativo, de las pantallas táctiles y de cómo va pasando rápidamente ante los ojos de los niños y de los jóvenes toda la información y la comunicación. Entonces mi pregunta es cómo un mensaje como el mensaje cristiano, ¿no?, que es comunicar a una persona, una experiencia, cómo realmente eso se puede hacer en la red. Es decir, estamos intentando comunicar algo que es como muy profundo, con muchos contenidos, mucha experiencia, también mucha comunicación, pero al mismo tiempo lo estamos haciendo con una nueva cultura, un nuevo medio, pues eso, que donde todo pasa rápido, donde nada se mantiene, donde parece que todo es ahora y ya pasó. Entonces mi pregunta va por ahí, no sé si... Sí. Gracias. Mire, tuve la fortuna de estar ayer, lo que habían comentado, estuve en Oporto con los obispos que se ocupan de comunicación de Portugal y España, y había un joven de 35 años que es el responsable de comunicación de los Scouts de Portugal, y él habló justamente de eso. Él dice, y le pongo la respuesta de parte suya porque fue muy ilustrativa, para los
Primero, las diferencias entre los niños de menos de 10 años y los siguientes de 12 para 16 son enormes. Ya esas generaciones son distintas entre sí. En segundo lugar, ellos procuran darles a los niños experiencias vitales que luego comparten en redes. Experiencias que no olviden. Construir una tienda de campaña, abrir camino en una montaña que no había sendero. Cosas que y luego los monitores les ayudan como a elaborar esas experiencias. O sea, cuando uno está en la fase formativa, es imprescindible la experiencia. Ahí sí que no se puede, por mucho que los niños digitales pero no los empujemos nosotros allí. No por nada, tampoco se lo prohibamos, pero démosles experiencias que realmente les impacten la vida, el corazón, con la amistad, con el diálogo, con el cansancio, con la contemplación de las estrellas, la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, sobre la base de experiencias se puede entonces, digamos, añadir, iluminar, jugar y dialogar, pero no lo sustituye, y muchísimo menos en las primeras fases de la vida. Nosotros todavía no sabemos cómo esto va a impactar en las mentalidades, en la memoria, en la elaboración del pensamiento, del lenguaje, no lo sabemos, porque no hay todavía estudios longitudinales suficientemente grandes. Entonces tenemos que, con nuestro leal entender, anclarles en la vida real, física. O sea, yo sigo pensando que no hay nada como un abrazo, como un sorbo de agua fresca en el calor, como alguien que te seque las lágrimas. Entonces, hay que ir a la vida real sin divorciarles del medio digital. El medio digital influye, ilumina. Si quiere usted, ayuda como a darle sentido desde mí. Yo lo comparto y lo reelaboro, pero tengo que tener un ancla en la vida real. No hay más remedio. La verdad es que la verdad es que prácticamente ha respondido a lo que yo iba a preguntar. Yo te quiero dar las gracias por tu claridad y tu serenidad de ideas. Y has dicho en las dos preguntas anteriores lo importante que es para nosotros los niños a una determinada edad, porque es cuando realmente se forman sus valores. A veces pienso que en todo este mundo, por primera vez he oído algo positivo, porque yo riño mucho a mis hijas cuando están con el móvil y me lo piden constantemente, porque no alcanzo a saber dónde ellas están en ese preciso momento. Quería saber un poco, porque has dicho algo positivo sobre lo bueno que tiene esto, que realmente han nacido con ello en la mano, pero no sabes dónde está el límite. Ahora mismo también me has respondido un poco. Me cuesta muchísimo, como madre, como catequista, como profesora, saber dónde está el límite para los niños. Y que también pediría que esa parte de la Iglesia, porque lo has dicho también, y que también lo creo, con 15 años ya está formado, dedicar un poco más de atención en los 1001 cosas que se organizan desde la Iglesia, en pensar en los niños, en los padres que vamos con los niños a todos lados y que realmente quedan de lado. Gracias. Sí, mira, yo creo que en esto depende la edad. Yo estoy aconsejando, por cuestiones de estudios que hemos hecho, limitar muchísimo la tecnología a los niños antes de los 3 años, no darles el teléfono como chupete, porque es una locura. De 3 a 6, lo mínimo posible y con reglas. Una horita de ver muñequitos y se acabó. Y mucho actividad física, interpersonal, construir cosas, que además es que eso ayuda la motricidad. Es que estamos hablando de los hemisferios cerebrales. Tienes que hacer cosas físicas, tienes que escribir también, tienes que hacer cosas, recortar, tienes que correr, en fin, sin que eso satanice el otro. Es como un satisfactor, que además es la gestión del deseo. Tienes que ayudar a la gestión de los satisfactores. Así como no le das a los niños todos los chuches que quieren, porque se pondrían así y se les picarían los dientes, tampoco les puedes dar todo lo que quieren de digital. Entonces, poco a poco, lo que sí te digo, si tus niñas son adolescentes o preadolescentes, cuidadito con lo que están viendo.
Siempre transparentes con mamá. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué? Porque sabemos lo que pasa. Y darles criterios. Y decirles, oye, así como no sales a la calle y cruzas y te vas al barrio chino o bien barrio lo que sea, ¿por qué no? Pues hay barrio chino aquí. Y te puede salir un asaltante en la calle o aquí. Por lo tanto, enseñas que el mundo no es color de rosa y que tienen que estar contigo lo más posible. O sea, ir dejando poco a poco la responsabilidad, la gestión de los satisfactores, pero con una formación, obviamente. O sea, y además la formación, por ejemplo, con el bullying, la formación para que sean amigos, que no machacan a alguien por diferente, por feo, porque tiene gafas, por lo que sea. La gestión de la amistad. Todo eso es en casa y en la escuela y en la catequesis. No podemos estar solo instalados en las verdades de la fe. Hay que, eso lo decía el padre Lucio el otro día, y lo hemos hablado muchas veces, cimentar al ser humano. El ser humano, la persona, los dinamismos, las emociones, el conocimiento, ¿sabes? La persona. Eso es una responsabilidad nuestra, para formar personas capaces de gestionar lo digital, lo cibernético, la inteligencia artificial y los robots. Vamos con la última pregunta. Muy bien. Buenos días. Delante de este nuevo paradigma nos encontramos con una falta, al menos aquí en España, de vocaciones en la vida religiosa, en la vida diocesana, y creo que este nuevo paradigma es pues, una llamada a todos los cristianos pues, a intentar trabajar hacia ese ritmo. Y en mi caso es una vida diocesana. Muchas veces me encuentro que los obispados, las parroquias son mundos y satélites aparte. Parroquias grandes y pequeñas, no hay sinergias, cada uno va por su lado y a veces pues también el clero tenemos variedades de edades, tenemos nacionalidades diferentes y eso a veces fluctúa y diversifica, complica que haya esa sinergia o ese nuevo paradigma. En el caso que yo estoy, también hay una falta de un gran compromiso por parte de los laicos. Claro, delante de esta realidad entiendo que es un trabajo a granito y a veces ¿qué deberíamos de hacer? ¿Hacia dónde tenemos que tirar? ¿O qué estructuras nos pueden ayudar a cimentar a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel vida religiosa, a nivel misiones? Porque pienso que es una herramienta que pienso que la Iglesia debe potenciar y puede hacer mucho más haciendo más en menos esfuerzo, ¿no? A nivel laicos, a nivel todo, ¿no? Gracias. Sí, sí. Gracias. Bueno, esto es realmente un desafío gigantesco. Yo no me atrevería a dar una receta porque sería, digamos, petulante de mi parte. Creo que sí podría sugerir algunas pistas. Una de ellas es que la formación en los seminarios insista mucho más en el trabajo de equipo, porque si uno está acostumbrado a pensar que es el Papa en su parroquia, pues difícil. Tiene que tener mucha más conciencia de que está trabajando en equipo. Y eso no hay más remedio que hacerlo desde el seminario. Si no ha sido así hasta ahora, sí que se podría intentar generar una mayor conciencia de equipo. Creo que se está intentando, es decir, la Iglesia va hacia allí y poco a poco, unos con más facilidad, otros con menos. Hay que impulsar desde tu pequeño terreno lo que puedas. O sea, si hay gente pasiva, busca 2 que no sean pasivos. Busca los champions, 2 o 3. Jóvenes, no jóvenes, da igual. Empieza con unos cuantos. Se dice que para transformar una organización basta el 10% de las personas. No necesitas que todos a la vez salgan corriendo detrás de ti. Casi mejor que no. Basta esa levadura en la masa. Entonces, genera unos procesos colaborativos con la gente un poquito más motivada y haz algo que realmente sirva. Y cuando la gente vea que sirve, va a querer colaborar poco a poco. Y si no, paciencia, no hay que cansarse. Yo llevo en esto pues 30 años y ¿qué quieres que te diga? No sé si se ha logrado algo o no. Muchísimas gracias, Leticia, por la ponencia. Ya ves el interés. Muchas de las preguntas van a seguir. Gracias.